Amigos, colegas, buenos días. Como colombiano que vivo en el exterior, el mayor honor que me pueden hacer es que la Sociedad de Oncólogos Radioterápicos de Colombia me inviten. Es un honor, es un placer y estoy feliz de acompañarlos. Quiero ver que me alcen la mano aquellos colegas que tengan 40 años o menos. 40 o menos. Bueno, gracias. Aunque me voy a dirigir a todos, la mayoría de mi filosofía va a ser para ustedes. Nosotros somos el pasado y pertenecemos al futuro en una forma muy limitada. Ustedes son el presente y el futuro. Entonces, tienen que soñar, tienen que pensar fuera de este cuadrículo donde nos enseñan y ver cómo podemos mejorar el tratamiento de nuestros pacientes. De lo que estoy hablando es un cambio radical en el paradigma de irradiación parcial acelerada de la mama. Que cuando comencé a hablar de eso, hace unos 30 años, los cirujanos me miraban como si yo fuera de otro planeta. Los oncólogos radioterápicos no entendían de qué estaba hablando yo, de qué era esto de irradiación parcial de la mama. Algunos me acusaron muchas veces de no ser ético, aunque no se dan cuenta que todos estos eran estudios aprobados por el Comité de Investigaciones Clínicas. Entonces, ¿qué pasó? Comenzamos en la irradiación parcial acelerada con dosis múltiples, ya sea con braqui o con radioterapia externa. Pero ¿cuál era mi ideal en 1990? En donde los menores de 40 pues todavía no tenían ni idea que la radioterapia existía. Mi idea era que teníamos que llevar a la dosis única. ¿Por qué? Porque uno de los problemas que tenemos en Latinoamérica es acceso. Las máquinas que tenemos están muy ocupadas y el cáncer de mama es muy frecuente. Entonces, si tenemos un buen cirujano, un buen patólogo, un buen radiólogo, podemos escoger aquellas pacientes en donde un tratamiento parcial acelerado tenga posiblemente éxito. Entonces, la historia nos dice que venimos de una lumpectomía con una radioterapia de toda la mama, una lumpectomía con hipofraccionamiento de toda la mama, una lumpectomía con APVA y llegamos a este momento, que podemos hacerlo en 4 fracciones y probablemente en una. Entonces, ¿qué hacemos para la irradiación parcial acelerada o IPA? Pues podemos hacer una braquiterapia usando catéteres de tasa alta, podemos hacer aplicadores de tipo balón o podemos utilizar radioterapia conformacional externa o aún con intensidad modulada y dar 5 fracciones, que son unos tratamientos muy buenos para ciertos pacientes seleccionadas. Pero cuando hablamos de braquiterapia, tenemos que entender cuál es el papel del cirujano. Entonces, ¿qué pasa? Tenemos 2 opciones. Con el cirujano lo hacemos con cavidad abierta. El cirujano o la cirujana reseca el tumor. Nosotros ponemos las agujas en el plano posterior, las cierran y ponemos las otras agujas necesarias. ¿Cuál es el problema? No se conocen los márgenes. Entonces no sabe si esa paciente primero necesita una reexcisión, que el 25-30% lo pueden necesitar. Y segundo, que si los márgenes pueden estar cerca, pero negativos, se puede utilizar como boost o hay que quitar el implante. La técnica cavidad cerrada, ya se conocen los márgenes,
pero hay más incertidumbres, porque al estar cerrada yo no sé exactamente dónde estuvo el cirujano. Y la cavidad disminuye en tamaño a medida que pasa el tiempo. Entonces, si tú ves a esa paciente a las 6 semanas después de la lumpectomía, esa cavidad va a ser muchísimo menor y no te está demostrando dónde estuvo el cirujano. Entonces, esta es la técnica típica de cavidad cerrada, donde tenemos ahí los catéteres, y la técnica del profesor Koski, que no la recomiendo, hacer un implante con la paciente boca abajo y uno ahí inclinado tratando de poner las agujas es bastante difícil. Se puede hacer, pero ya a mi edad no me gusta estar 1 hora agachado. Esta es la técnica de cavidad abierta, que la puedes hacer, como se llama, con freehand o con templete. Yo lo hago con templete porque tiene ciertas ventajas en mi forma de pensar, pero no encuentro que no se pueda hacer con freehand. Aquí está un ejemplo de una radioterapia externa o los aplicadores de tipos de balón. Entonces, aquí estoy con el cirujano, hizo su cuadrantectomía o lumpectomía. Lo que marqué aquí es que cuando yo pongo los dedos dentro de esta incisión, puedo saber hasta dónde estuvo el cirujano. Porque el cirujano lo que pasa es que undermine la piel para poder tener márgenes negativos. Entonces, en la técnica abierta, yo hago básicamente el contorneo pues, de dónde estuvo el cirujano. Ponemos las agujas posteriores y después, al principio el cirujano cerraba la cavidad, hoy en día lo hago yo, él o ella se van a tomar su instinto y me dejan ahí encargado de la sala de cirugía. Y aquí ya estamos con el implante terminado. En esa época no tenía la posibilidad de quitarle el templete, entonces me tocaba mandar a la paciente con el templete. Esta es la dosimetría que no les voy a cansar explicándoles, pero en la técnica cerrada el físico es supremamente importante. ¿Por qué? Porque a ese paciente hay que hacer una tomografía pre-braquiterapia. En esa tomografía usted como médico va a definir la cavidad que va a tratar, y en aquellos pacientes que tengan marcadores fiduciales están ahí. Entonces el físico te va a hacer una planificación de cuántos planos, cada línea de estas corresponde a un plano, vas a necesitar en ese paciente. Y cuando llegas a la sala de cirugía, entonces ejecutas la planificación que te hizo el físico. No hay ninguna diferencia con la planificación que te hace el físico para radioterapia externa. La única diferencia es que el técnico es que la administra. Aquí usted tiene que poner las agujas de acuerdo al plan que le dio su físico. Yo siempre utilizo la ecografía para el plano superficial, porque no quiero que la aguja me quede más cerca de 5 milímetros, idealmente 7 milímetros de la piel. Y hacerlo al ojímetro es muy difícil. Es mucho más fácil hacerlo con ecografía, pero usted mismo tiene que hacerla, porque si usted presiona mucho los tejidos, los colapsa, entonces su medición no va a ser correcta. Entonces uno tiene que ser muy suave cuando maneja el transductor, y eso es una cuestión de aprendizaje. Uno no nació aprendido. Y ahí se ve en cavidad cerrada que yo utilizo el ecógrafo para ver que estoy debajo de la cavidad. Esa es mi aguja. Y pues, como decía, al principio mandaba a estas mujeres con esta arma de tortura a sus casas. Tenía un grupo de enfermeras que le hacían un brasier a cada paciente, dependiendo del tamaño del seno. Entonces, ¿qué tenemos de publicaciones?
más de 10 años de resultados. Está la serie mía que se llama WBH, donde teníamos prácticamente 200 pacientes y nuestra residual local a los 10 años fue el 5%, lo cual quiere decir es 0.5 por año. Pero hay otros grupos, sobre todo el grupo de Hungría y el grupo colaborativo de radioterapia de Estados Unidos, donde sus residuos fueron muy similares a las nuestras. Esto es no con intersticial, la otra fue con intersticial, estas fueron con balones. Pero más o menos las residuos locales son del 6%, muy similar a la intersticial. Y esto es conformacional externa. Residuos muy similares, un poquito más de toxicidad. Ahora, han habido estudios randomizados donde se randomiza radioterapia externa contra braquiterapia. Y en cada uno de ellos, sin importar si fue en España, si fue en Italia, fue en Polonia o en Estados Unidos, ¿qué se ve? Que la toxicidad de la braqui es igual o menor en cada una de estos estadios clínicos y los resultados fueron iguales o mejor que la radioterapia externa en cada uno de estos estudios randomizados. Entonces, venimos a estos ensayos de fase 3. Tenemos ya 4.416 mujeres publicadas. Tenemos 6.344 que completaron el estudio, pero no se han publicado. Tenemos 6.196 que todavía están activas. Eso nos da un total de 17.000 pacientes. 17.000 pacientes, colegas, para probar si la braquiterapia sirve o no sirve. Demuéstrame en medicina un estudio que haya requerido 17.000 sujetos. Eso es inconcebible. Entonces, ¿qué pasa? Cuando nos pasamos de mastectomía a radioterapia, necesitamos 4.000 pacientes. A radioterapia acelerada, 7.100. 4.400 y no radioterapia, 1.900. Pero para braquiterapia le exigimos nosotros mismos a nuestra comunidad que necesitamos un número exorbitante. ¿Sí? No tiene sentido, colegas. Entonces, ¿qué pasa? ¿Por qué la dosis única? Primero, la mayoría de los departamentos que tienen acceso a braquiterapia. Hoy vi una diapositiva que probablemente es la tercera parte de los departamentos que tienen braquiterapia cuando tienen radioterapia externa. Sin embargo, hay ya 2 publicaciones, una de España, del doctor Prada, con 105 pacientes y 4 años de seguimientos, y el francés, que ya tiene 10 años de seguimiento. Y las residuos locales en este estudio francés fueron de 3%, muy parecido al mío, que era del 5%. Dosis única. La diferencia es que el español utilizó 20 Gray, el francés utilizó 18 Gray. En Chihuahua estoy desarrollando el programa de braquiterapia intersticial. Entonces ya abrimos el de próstata, ya hemos tratado como 40 pacientes. Abrimos el de ginecología híbrida y fui a abrir el de mama y ya tenemos 14 pacientes. Pero lo comencé con 3 fracciones antes de irme a la dosis única, porque pues hay que aprender a caminar antes de que comience uno a correr. Y aquí vemos pues ahí con el doctor Fernández, nuevamente basado en el templete. Este es un templete removible que lo produce Electa, estoy seguro que Varian probablemente lo tiene. En donde ven ahí que estamos poniendo las agujas con ecografía, el producto final, que la ventaja
de esta tecnología hoy en día es que la paciente no se va a la casa con el templete, se va a la casa solamente con los tubos. Y esta es la dosimetría. Este es otro caso con el doctor Rodríguez. Nuevamente, son 3 planos, 2 profundos, y en el superficial solamente tenemos una aguja, porque cuando hice la ecografía no había suficiente tejido para ponerla ahí. Y que es lo más importante, en estas técnicas mías de dosis única, yo pongo medio contraste en la cavidad. Entonces, arriba ven la tomografía del implante con el medio contraste en la cavidad. Ahí ven los tubos plásticos. Aquí es la tomografía en la mitad, pre-implante, documentando el tamaño de la cavidad. Aquí es la fusión de estos 2 sets de imágenes. Entonces yo le puedo decir a mi paciente que con seguridad el volumen que estoy tratando es el volumen de su cavidad. Pero tiene que ponerle contraste. Y eso es muy fácil. Una agujita, 1 centímetro de contraste, 1 centímetro de suero, o 2 centímetros, dependiendo del tamaño de la cavidad. Entonces, ¿cuáles son las conclusiones de dosis única? Es un procedimiento que me demoró 1 hora. En 1 hora le doy toda la radioterapia que esta paciente requiere. Es un tratamiento seguro y efectivo, de acuerdo a los 10 años de la experiencia francesa y a los 7 años de la experiencia española. Les garantizo que todos sus pacientes van a quedar felices de que les dio el tratamiento en 1 hora. El costo es bajísimo. Compare 18 fracciones de radioterapia externa con intensidad modulada para una mama izquierda con el costo de una dosis única de braquiterapia. Eso es un regalo. Gran conveniencia para la paciente que vive a distancia. Esa mujer que vive a 100 kilómetros no tiene que quedarse por semanas para un tratamiento. Hay una gran reducción importante de toxicidad, como les demostré en una de las diapositivas. Entonces, después de 30 años investigando el papel de la braquiterapia en cáncer de mama, ya llegamos a la fracción única. La única pregunta que me queda para ustedes, doctores, colegas, es: ¿están ustedes preparados para hacerlo? Muchas gracias.